procesos de ejecución, embargos de las cuentas, embargos de los activos productivos, y por esa vía podría perderse la unidad productiva. Todos sabemos que ninguna empresa puede trabajar con las cuentas embargadas, o si vía procesos de ejecución pierde sus activos productivos y probablemente se pierda y tenga que cerrar. Esto es un problema gravísimo para la economía y para la sociedad, porque por esa vía se pierden empleos. En últimas, lo que pretenden estos procedimientos es proteger a la empresa, que es una unidad de explotación económica que genera riqueza, que genera desarrollo y que genera empleo para el país, y permitirle seguir trabajando a pesar de que no pueda pagar sus obligaciones a tiempo, y permitirle en un plazo prudencial recuperarse, y una vez se fortalezca, ahí sí pueda establecer mecanismos para poder atender sus obligaciones. En general, de eso se trata, de proteger a la empresa para evitar que los acreedores lleguen masivamente a embargar y a obtener el pago de sus créditos cuando la empresa está débil, porque eso podría llevar a que se pierda la empresa. Entonces, por eso se quiere proteger la empresa, para proteger la unidad productiva que es viable, para proteger el empleo y que permitirle que en un acuerdo de largo plazo se recupere y salga adelante. Esa es la finalidad de la empresa, proteger del procedimiento, perdón, proteger empresas viables. Entonces, tenemos un procedimiento desde el 2006, que es el marcado en la ley 1116 del 2006, y tenemos unos procedimientos nuevos ahora generados a partir de este nuevo decreto. La gran protección a la empresa que opera desde que es admitida la solicitud consiste en que nadie le puede cobrar. Es decir, a partir del inicio del proceso de reorganización, no puede ser demandada la empresa por ninguna de sus obligaciones. Impuestos, créditos laborales, créditos con entidades financieras, cualquier tipo de créditos que quedan sujetos al proceso de reorganización y quedan detenidos. Y la empresa no, hay una prohibición legal de la empresa que le impide pagar, y no puede ser sujeto de procesos de ejecución, ni de cobros, ni de restitución de inmuebles, ni de bienes, ni de ejecución de garantías. Entonces la empresa queda protegida de ese tipo de procesos de cobro. Y una cosa muy importante, la empresa sigue trabajando de manera normal. La admisión a cualquier proceso de reorganización no cambia la administración de la empresa. Esto es muy importante porque de las preguntas más frecuentes que tenemos por parte de empresarios y comerciantes se refieren a que va a venir un coadministrador, o va a venir una fiscalización especial, o alguien va a intervenir en la toma de decisiones de la empresa y no les van a dejar operar. Y no se contempla eso, y no hay coadministración. La empresa sigue trabajando común y corriente. La empresa puede contratar, puede endeudarse, puede licitar, puede seguir desarrollando su actividad común y corriente. Y de eso se trata, de que la empresa pueda seguir trabajando. Imaginemos que la empresa no pudiera seguir trabajando, pues no podría ser viable nunca su recuperación. Entonces, uno, la empresa queda protegida de cualquier proceso ejecutivo o de cobro coactivo o de restitución o de ejecución de garantías. Dos, sigue desarrollando sus negocios de manera normal. La administración sigue a cargo de los órganos de la empresa, sus representantes legales, juntas directivas si tiene, o asamblea de accionistas, sin intervención de ninguna autoridad. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo claro. Después de admitida la solicitud y que la empresa ya está en proceso de reorganización y ya está protegida, entonces lo que se pretende es que la empresa formule y negocie con sus acreedores un acuerdo de reorganización. Y es muy importante tener en la cabeza qué es un acuerdo de reorganización, porque nos vamos a referir a eso más adelante. El acuerdo de reorganización es un convenio que se ha hecho entre la empresa y todos los acreedores. Todos los acreedores forman parte de ese acuerdo de reorganización. Y el acuerdo de reorganización es vinculante para todos los acreedores, tanto para los que lo consintieron y lo votaron favorablemente, como para los que no les gustó. Todos los acreedores quedan sujetos al proceso de reorganización, al acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización tiene, por supuesto, como eje central la fórmula
cómo se atenderán las obligaciones. Entonces, ese acuerdo puede contemplar periodos de gracia, el acuerdo decidirá si se van o no a pagar intereses por los créditos reorganizados, y si estableces que se van a pagar, pues también establecerá en qué forma, desde cuándo y a qué tasas. Entonces, como es el acuerdo de reorganización el que establece sobre los intereses, recordemos que cuando la empresa es admitida no es sujeto de pagos de ningún crédito, todos quedan suspendidos, todas las deudas quedan metidas, encerradas en un baúl con llave donde nadie puede meter la mano y no se puede pagar ninguna obligación. Si finalmente en el acuerdo de reorganización, después de los periodos de gracia que se establezcan, se contempla el pago de intereses, es el acuerdo mismo el que dirá en qué forma, a qué plazos y a qué tasas. Esto porque una pregunta muy frecuente es si los intereses siguen corriendo o se congelan o qué pasa. Entonces, es el acuerdo de reorganización el que establece si se van o no a pagar intereses. En resumen, la empresa es admitida, a partir de ahí nadie le puede cobrar, la empresa sigue desarrollando su objeto social, puede contratar, puede invertir, puede endeudarse, puede licitar, puede seguir trabajando, toma sus decisiones sin intervención de ninguna autoridad, y terminado el proceso, la idea es que confirma un acuerdo de reorganización que contiene todas las obligaciones de la sociedad y establece cómo se van a pagar todas las obligaciones de la sociedad. Eso es, a grandes rasgos, un proceso de reorganización. Yo quisiera en este momento, si es posible, sobre esta generalidad, más adelante vamos a tocar los temas, y etcétera, pero si sobre esta generalidad hay alguna pregunta, abramos un Sí, espacio pequeño. hay un par de preguntas, hay exactamente Bien, tres preguntas. La primera es de bien, Carlos Alberto Gómez. ¿Qué ocurre con las obligaciones previas a la admisión? bien. Todas las obligaciones, es decir, la admisión al proceso de reorganización es un punto de corte, y a partir de ahí, todas las obligaciones que tenía la empresa o persona en reorganización hasta ese día causadas quedan suspendidas y van al proceso de reorganización y serán atendidas en la forma en que lo establezca el acuerdo de reorganización. Más adelante nos referiremos a qué puede y qué no puede tener ese acuerdo, pero en principio, todas las obligaciones que tiene la persona admitida al proceso de reorganización quedan suspendidas, las que tiene ya causadas hasta ese día. Las obligaciones que adquiere de ahí en adelante debe atenderlas en la medida en que las haya pactado. Por ejemplo, los arrendamientos. Si yo soy admitido hoy al proceso de reorganización, todos los arrendamientos que deba hasta hoy quedan suspendidos y no los puedo pagar y no me pueden iniciar procesos de ejecución ni de restitución por esas deudas. Pero el arriendo que se vence dentro de un mes, dentro de dos, etcétera, tengo que pagarlo a tiempo porque es un gasto de administración. Entonces, el procedimiento le permite a la empresa, de alguna manera, olvidarse temporalmente, por supuesto, de ese pasivo, de toda esa masa de pasivos y renegociarlos y volar liviana. Pero a cambio le exige demostrar que es viable. ¿Y cómo demuestra que es viable? Ya que no tiene que pagarle un peso a nadie, por lo menos cumpla con sus gastos de administración, por lo menos pague sus nóminas y lo que va causando mes a mes y las obligaciones nuevas, pero tranquilo que todo lo anterior lo vamos a llevar al proceso de reorganización. Y esto abre una serie de preguntas, yo sé, y lo vamos a tocar más adelante cuando veamos el decreto, porque los procedimientos son excelentes, son muy buenos, protegen la empresa, son eficaces y las herramientas de este nuevo decreto son excelentes. Es una herramienta de oro con la que cuentan los empresarios y comerciantes en Colombia. Pero mal usada o usada en un mal momento podría no solucionar el problema o incluso de pronto agravarlo. Entonces, eso hay que analizar cada caso, cada empresa y cada procedimiento para ver a cuál se acoge. Pero la respuesta concreta a la pregunta es, todas las deudas que tiene la empresa hasta el momento del inicio del proceso quedan congeladas y no se pueden pagar y no se puede perseguir a la empresa por esas deudas. La siguiente Las pregunta, nuevas se pagan. Listo. la siguiente, tenemos varias, de hecho. La Sí. siguiente pregunta, te voy a leer tres seguidas si quieres para que demos Gracias. contestación. En el certificado de Cámara y Comercio aparecerá un aviso en reorganización.
¿Eso limita el acceso a créditos o crea un ambiente de incertidumbre? Y relacionada a ese mismo tema, ¿cómo queda la empresa en centrales de riesgo luego de que se admita como tal? Bien, esas dos preguntas están muy relacionadas y es otra de las inquietudes más comunes. Entonces, primero, es muy común, y creo que muchos de los asistentes a la charla ya lo experimentaron, que se acercaron al banco y el banco les dijo, no le presto. Y es uno de los grandes reclamos que estamos viendo hoy en día. Cuando se anunciaron las líneas de crédito de Bancoldex, también en un artículo que Portafolio nos publicó, anunciamos que pues, eso no iba a llegar a los que más lo necesitan, porque lo aprueban los bancos de primer piso. ¿Y qué pasa? A las empresas y a los comerciantes, cuando el banco no les presta plata, no es por haber iniciado un proceso de reorganización, es porque están en mora en sus obligaciones, o es porque detectan un riesgo elevado, o es porque no encuentra el banco capacidad de pago. Cuando la empresa va a reorganización, muy seguramente tiene ya sus créditos vencidos, ya está reportada en las centrales de riesgo, o ya su flujo de caja está tan débil, y por eso es que debe ir al proceso de reorganización, y entonces no les prestan, es por eso. Es que hay que entender una cosa, a uno no lo reportan en las centrales de riesgo por iniciar un trámite de reorganización, lo reportan por estar en mora en los pagos. Entonces, normalmente las empresas salen a buscar financiación con los bancos, pero al no encontrarla, es que acuden al proceso de reorganización. Entonces, fíjense que no es el proceso de reorganización el que hace que no les presten plata, es la misma dinámica y el mismo flujo de caja y el mismo riesgo que está enfrentando la empresa. Entonces, el daño de no percibir créditos de pronto ya está hecho al momento de iniciar un proceso de reorganización. Ahora bien, en Colombia tenemos un esquema que a nuestro modo de ver es un poco perverso, y es un tema un poco técnico ahí, legal, pero se los voy a explicar un poquito. Es que cuando una empresa está en reorganización, por disposiciones legales, la entidad financiera debe crear una provisión para esa obligación y casi que ya registrar en su contabilidad que la perdió. Eso debilita los estados financieros del banco y tiene unas implicaciones, y por eso los bancos no son dados a prestar a las empresas en reorganización. Es una de las cosas que yo creo que tarde o temprano Colombia tiene que corregir. Pero, entre otras cosas, este decreto nuevo facilita posibilidades de financiación y mejora la posición de quien preste plata a las empresas en reorganización. En resumen, las empresas en reorganización sí son sujetos de crédito, sean entidades financieras o bancas de inversión o bancas privadas o quien tenga los recursos para financiarle, sí pueden tomar créditos. Hay casos famosos como el de la Alquería. La Alquería estuvo en proceso de reorganización y salió del proceso de reorganización con un crédito gigantesco que le otorgaron los bancos. Entonces, sí hay posibilidad. Lo que pasa es que cada caso es distinto y lo que el banco va a medir es si le van a pagar, si detecta o no riesgo para que le paguen la plata. Pero en resumen, el proceso de reorganización no es un obstáculo para obtener crédito. La entidad, la empresa de organización podría acceder a crédito, solo que es por la debilidad de los estados financieros y de las proyecciones que probablemente no sea sujeto de crédito. Perfecto. Hay dos preguntas también que tienen relación. La primera es si aplica para persona natural o no y si aplicaría igual. Y la segunda es, ¿las deudas ante personas naturales también pueden hacer parte del proceso de reorganización? Y un ejemplo específico, el arriendo que yo le debo a una persona natural. Muy bien, entonces, las personas naturales en Colombia tienen diferentes alternativas de procesos de, llamémoslo así, de insolvencia o de recuperación. Depende de si es comerciante o es no comerciante. Entonces, para las personas naturales comerciantes, existe la ley 1116 y existen los procedimientos de los que estamos hablando y además los introducidos por el decreto nuevo para los comerciantes, las personas naturales que ejercen actividades comerciales. Para los que son no comerciantes, para los empleados, prestadores de servicios, quienes ejercen profesiones liberales, etcétera, existe un trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes que tiene voy a abrir un paréntesis aquí solamente para explicar de qué se trata, muy corto, porque sé que estamos entre comerciantes. Ese trámite lo que pretende no es conservar una unidad económica y unos empleos. Ese trámite lo que pretende es que el deudor solucione el problema, pueda o no pueda pagar las obligaciones. ¿Sí? Ese trámite lo que pretende es que el deudor solucione, así tenga que ser una operación de borrón y cuenta nueva,
y descargar todo el pasivo del deudor. Entonces, existe un trámite para comerciantes y otro para no comerciantes, en el caso de las personas naturales. Aquí yo creo que nos referimos únicamente al de comerciantes porque pues, es el Sí, objeto. porfa. Tenemos puros empresarios y puros Por eso. comerciantes escuchándote. Entonces, Acá hay cerramos ese paréntesis. Listo. Entonces, sí pueden acogerse a los mismos trámites de la ley 1116 y a los que introdujo el decreto nuevo, las personas naturales. Eso ellos ¿Y son las una empresa. obligaciones que se tienen con personas naturales como el arriendo entran o no entran? Como lo habíamos mencionado anteriormente, todas las obligaciones que tenga la persona, y por eso no hablamos de empresa, sino de persona, porque puede ser una persona natural o jurídica, mientras que sea comerciante, todas las obligaciones que tiene al momento del inicio del proceso van al proceso de reorganización y serán contenidas dentro del acuerdo. Solo hay dos excepciones. Las retenciones a favor de autoridades fiscales, es decir, retención en la fuente, rete IVA, lo que sea, todas las retenciones no se pueden reorganizar y los aportes al sistema de seguridad social. De resto, todas las obligaciones van al proceso, por arriendos, por contratos de leasing, obligaciones con personas naturales, con bancos, con proveedores, incluso obligaciones laborales, todas van al proceso de reorganización. Te propongo que respondamos dos más y continuemos, y yo creo que Listo. sobre la marcha seguramente algunas se irán solucionando. Las siguientes son, uno, ¿cómo se establecen los intereses durante el tiempo que no se pagó? Es decir, mientras es aprobado el proceso, todo el tiempo que tarda el proceso, ¿cómo funcionaría el tema de intereses? Y la segunda es, no importa si los pasivos ya se encuentran vencidos o tienen muchos días de vencidos al momento de entrar en el proceso de reorganización, es decir, las obligaciones tienen que tener un mínimo de tiempo de vencimiento o pueden ser obligaciones que llevan hace ya un buen tiempo vencidas. Bien, en cuanto a los intereses, habíamos hablado un poco de lo que es un acuerdo de reorganización. Entonces, el acuerdo de reorganización establecerá si se van a pagar intereses o no, desde cuándo y a qué clases de acreedores. Ahorita explicamos qué es eso. Es decir, a quién se le va a pagar intereses, si se van a reconocer o no, y en qué forma y a qué tasas y cómo se van a pagar. Entonces, es decir, entendamos que no importa desde cuándo se venció la obligación, no importa si la obligación está al día al momento del inicio del proceso de reorganización, o que lleve un año o meses o qué sé yo, cuánto tiempo de vencida, o si ha causado o no intereses. Si finalmente los intereses se van a pagar, cuáles y desde cuándo lo establecerá el acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización podría establecer que no se reconocen intereses sobre ninguna obligaciones desde que se hayan vencido, así eso haya tenido lugar hace mucho tiempo. O podría incluir una cláusula que establezca que se van a reconocer y pagar intereses causados hasta el inicio del proceso de reorganización. O podría contener otra que diga que se van a pagar intereses hasta que se pague la totalidad del capital. Lo que establezca el acuerdo de reorganización es lo que va a regir. ¿Listo? Y eso es fruto de la negociación del acuerdo. Y a la otra pregunta, recordemos, todas las obligaciones van al proceso de reorganización, todas, se encuentren vencidas o no. Si yo tengo una obligación que tengo que pagar en agosto de este año y está perfectamente al día, inicio hoy mi proceso de reorganización, no la voy a poder pagar en agosto porque la ley me lo prohíbe, porque no puedo pagar obligaciones cuando estoy en acuerdo de el proceso de reorganización. Esa obligación irá al acuerdo de reorganización de la misma forma que irá la que no he pagado hace un año. ¿Listo? Todas las obligaciones van al proceso de reorganización, excepto las dos pues, que ya les comenté. Yo creo que continuamos, ¿te parece? Bien, listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los nuevos procedimientos que introdujo el decreto 560, que son, a mi modo de ver, y esto un poco debatido con algunas personas del medio, es una herramienta muy valiosa, es una herramienta muy importante y hemos considerado que muy democrática porque está al alcance de todas las personas, de todos los empresarios y comerciantes de todos los tamaños. Aquí no va a pasar como los créditos de Bancoldex, aquí cualquiera tiene acceso a estos procedimientos. ¿Listo? Entonces, hay dos procedimientos nuevos que se crean en este decreto y son procedimientos cortos. Se ha establecido un término de 3 meses para que se adelanten esos procesos y con unas ventajas sin precedentes, con unas posibilidades para el deudor
de negociar sus deudas y de obtener financiación que no existían hasta el momento y que difícilmente encontraríamos en trámites concursales de otros países. Son innovaciones importantes y herramientas de oro que los empresarios colombianos tienen a la mano. Entonces, los beneficios del decreto nuevo. Primero, se agiliza y se facilita el acceso a los trámites de reorganización en cualquiera de sus modalidades. Ahorita tenemos 4 modalidades que ya vamos a referirnos más adelante. Pero se facilita y se agiliza. ¿Qué significa eso? Miren, la Superintendencia de Sociedades estaba tomando entre 4 y 5 meses hoy en día para admitir una solicitud de trámite de reorganización. Eso, por supuesto, es mucho tiempo y durante ese tiempo la empresa puede ser demandada, embargada y puede que se pierda la unidad económica en ese tiempo. Entonces, al agilizar esta entrada y estos trámites y flexibilizarlo, los comerciantes pueden acceder mucho más rápido. No tenemos tiempos estimados porque pues todavía no se han admitido las primeras bajo estos procedimientos, pero seguramente esperamos que sean cuestión de semanas. ¿Y en qué consiste esa flexibilización? En que la autoridad no va a hacer una auditoría sobre los estados financieros y una revisión a fondo, sino que más bien van a revisar que se hayan presentado completos los documentos que hay que presentar. Y la responsabilidad del contenido de los documentos, pues estará en cabeza de los administradores, los contadores, revisores fiscales, pero no se va a realizar un control profundo sobre esas cifras, sobre la contabilidad y una verificación, como sí pasaba anteriormente. Entonces, eso va a agilizar de una manera bien importante los tiempos de entrada. Entonces, primero, es mucho más expedito, mucho más fácil y más ágil el acceso. Segundo, se ofrecen alternativas importantes para obtener financiación. Y en esto hay que detenernos, porque el régimen tradicional establecía que para otorgar garantías, o establece todavía, que para otorgar garantías hay que solicitar autorización del juez del concurso para otorgar garantías sobre bienes que son de propiedad de la sociedad en reorganización. Se pretendió flexibilizar un poco eso para que la sociedad pueda ofrecer esos bienes en garantía para obtener financiación. Y eso va a ser un estímulo, porque como lo hablábamos hace un momento, quien va a prestarle la plata a la empresa en reorganización encuentra el riesgo incrementado por su escasez de flujo de caja, pero si la empresa tiene posibilidad de dar una garantía, seguramente eso facilite la obtención de los recursos. Por otro lado, se estableció que quien financie a una empresa en reorganización tiene una prelación especial dentro del acuerdo. Esa será la primera obligación que toca pagar. Y si la empresa no logra salir adelante y finalmente, después de los esfuerzos, va a una liquidación, tiene que pagar esa obligación antes de pagar incluso las de la DIAN. Tendrá una prelación especial y una protección especial. Es decir, probablemente no haya obligación más segura y mejor garantizada que la que yo le presto a una empresa en reorganización. Por esa razón. Si le prestáramos plata hoy a una empresa que no está en reorganización, mañana puede ir a reorganización y no nos paga. Pero si la empresa ya está en reorganización, tiene que pagarme y con prioridad, porque si no, va a liquidación. Entonces, fíjate que es una seguridad y es una garantía importantísima que permite a las empresas obtener financiación. También se incluyó una figura que se llama descarga de pasivos. Y esto hay que verlo con mucho detenimiento para entenderlo. Es una figura que contempla, en casos especiales, que implica hacer un análisis muy razonado mediante unos mecanismos aceptables de la valoración de la empresa, le permitiría en algunos casos una descarga automática de pasivos. ¿Y una descarga de pasivos qué es? Eliminar pasivos, simplemente, y hablemoslo así. Esto operaría en el caso en que la empresa, como unidad de explotación económica en marcha, tenga un valor inferior a la plata que está debiendo. Podría en el acuerdo de reorganización, bajo unas circunstancias especiales, incluir una descarga del pasivo que supere el valor de la empresa. Digamos, no quisiera dejarlo muy en el aire y sé que puede haber preguntas sobre esto, pero es una figura que existe, que permite automáticamente descargarse esos pasivos para asegurar la viabilidad de la empresa. Y entendamos que aquí estamos pensando como país, como sociedad, y de lo que se trata, el país necesita salvar las unidades económicas, salvar las empresas y salvar los empleos, porque eso dependerá la recuperación y la salida de la crisis. Entonces,
Va a ser doloroso, seguramente para algunos acreedores, pero a cambio vamos a tener unidades productivas en marcha y conservaremos unos empleos. Entonces, esa figura de la descarga de los pasivos es una innovación importantísima que, que se incluye a través del decreto 560, no opera en todos los casos y se requiere unos análisis detallados y profundos, pero es una alternativa muy interesante y que puede ser aplicada en algunos casos. El decreto también establece unos pactos de deuda sostenible, digamos, estos son mecanismos ya más financieros, de emisión de acciones y bonos, que yo creo que no vale la pena ahondar en eso porque no es este el escenario, pero sí se contemplan mecanismos como capitalización de pasivos en el acuerdo, que tampoco era tan fácil en su momento. Y se contempla la posibilidad incluso de otorgar garantías sobre bienes que ya están dados en garantía, que también es un asunto nuevo. Si la empresa o el comerciante no tenía más bienes para ofrecer en garantía, pues podría ofrecer los mismos, también reorganizando un poco sus garantías. Eso, en cada caso, pues hay que mirarlo con detalle, pero lo importante es que se introducen muy importantes y efectivas posibilidades de obtener financiación. ¿Listo? Eh, Fernando, discúlpame que te interrumpa, pero es que leyendo acá hay varias personas que con relación a la descarga de pasivos aún les quedan como un par de dudas. No sé si podemos bien, nuevamente como explicar de manera un poco, retomar la idea para que las personas puedan como comprender. Y adicional sí. a eso, ya en lo atinente a descarga de pasivos, ¿cuáles serían esas obligaciones que aplican para esa descarga de pasivos y cuáles las características o los parámetros generales de esa descarga y de las obligaciones relacionadas con descarga de pasivos? Bien, entonces, mira, yo sé que este punto llama mucho la atención. Entonces, vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible. Eh, Supongamos que hacemos una valoración de la unidad de explotación económica, no importa si es grande, mediana, pequeñita, el tamaño que sea. Entonces, ¿cuánto vale una empresa? Para eso existen muchos mecanismos aceptados y razonables. Si la empresa tiene un valor que es muy inferior o que es inferior a la plata que está debiendo, automáticamente podemos pensar que la plata que excede el valor de la empresa va a ser relativamente difícil que se pague, porque si la unidad vale 10, difícilmente va a poder pagar 100. Tomaría mucho tiempo para que haga flujo de caja suficiente y tenga resultados positivos suficientes para poder atender en el largo plazo esos 90 restantes. Entonces, si la empresa vale 10, entendemos que tal vez podría pagar solo 10. Entonces, razonablemente, podríamos pensar que solamente 10 tienen vocación de pago, los otros 90 no. Probablemente eso sea una carga que haga que la empresa vaya a liquidación y finalmente no se pague. Entonces, mejor dejemos la empresa trabajar y que pague esos 10, pero sostenemos empleos y sostenemos la unidad de explotación económica que presta servicios y produce bienes y genera desarrollo, y estos 90 no serán pagados. Eso, lo que les digo, requiere unos análisis, requiere una preparación muy especial y una justificación, pero es perfectamente viable, se puede hacer y pues tampoco está fuera del alcance de nadie. Entonces, de eso se trata, de entender que solamente una porción del pasivo tiene vocación de pago y poder eliminar lo demás. ¿Mm? Eh, no sé si eso sea Sí, suficiente. yo creo que, no sé si te parece si hacemos como una pausa para preguntas. Tengo un par Bien, ahí que creo que van a ir, van a seguir siendo aclaradas, pero que de pronto muchas personas las reiteran. listo. Más con el proceso general, ¿cuál es el promedio de tiempo para que sea aceptado el acuerdo? ¿Cuánto tiempo tarda como tal para ser aprobado? Acá lo repiten ¿y qué documento soporta ese acuerdo? Bien, entonces, a la primera, ¿cuánto tiempo toma la admisión a un proceso de reorganización? Pues miren, tradicionalmente estaba tomando alrededor de 5 meses o 6 la admisión a una solicitud, y esto pasó desde el 2018, que hubo una cantidad de procesos que desbordó la capacidad de la superintendencia. Llegó a tardarse 7 meses. Actualmente estamos más o menos en 5 meses o 4.
Con el nuevo decreto y que ya no se van a revisar a fondo los estados financieros y la información contable de la empresa, no sabemos porque todavía no han entrado las primeras en estos nuevos trámites, pero yo esperaría que sean semanas, semanas. Si un mes sería mucho en medio de esta crisis. Entonces, no tenemos información en la práctica de cuánto se está demorando hoy en día. Se habilitó a las cámaras de comercio en el nuevo decreto para adelantar algunos trámites, una modalidad de trámite, pero hasta ahora se está construyendo el reglamento. Entonces, todavía no podemos hablar de cuánto se va a demorar hoy, pero yo esperaría que cuestión de semanas se demore la admisión. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es sobre lo que queremos llamar la atención y ojalá todo el país entienda esta observación. Y es, para la empresa tal vez no es tan importante que el proceso termine y que confirme su acuerdo. Para salvar la empresa, tal vez es más importante que sea admitida y no pueda ser demandada. Es decir, la empresa necesita gozar de las protecciones del proceso concursal, más que encontrar ya una fórmula de pago y empezar a pagar. Y a mí me genera una inquietud grande estos procedimientos nuevos y una preocupación, porque si hoy las empresas salen masivamente porque están preocupadas, porque están asustadas, corriendo a acogerse a estos trámites cuya entrada es muy fácil y expedita, podría esa entrada llevarlas a una liquidación muy rápido. Y yo lo he propuesto como pueden terminar montadas en una ambulancia, pero manejando a ciegas. ¿Por qué? Porque una vez se confirma el acuerdo de reorganización, tiene que cumplirlo. Y la sanción por no cumplirlo probablemente sea que termine en una liquidación. Entonces, en una situación como la de hoy, donde hay muchos comercios que tienen sus locales y dependen de sus locales abiertos al público, tenemos una inmensa cantidad de empresas cuyo problema es el arriendo o los arriendos y las nóminas. Si hoy son admitidas a un proceso de estos trámites cortos, pues dentro de un mes se les vence el arriendo, dentro de dos otra vez y dentro de tres, y en 6 meses no pudieron pagar los arriendos, están incumpliendo el acuerdo de los gastos de administración y eso las puede llevar a una liquidación. Entonces, no hay que salir corriendo a acogerse al trámite. Hay que analizar cada caso y resolver los problemas que haya que resolver primero antes de acogerse al trámite. Una cosa distinta es si yo logro negociar con mi arrendador o termino ese contrato y tengo que pagar una multa, etcétera, y me acojo después, la multa va al proceso de reorganización y no voy a tener problemas. Entonces, no se trata de salir corriendo a acogerse. Y la empresa no tiene que salir corriendo a confirmar un acuerdo, porque eso la podría llevar a una situación de incumplimiento de acuerdo que es gravosa para la empresa. ¿Sí? Entonces, estos trámites expeditos, es muy bueno entrar de manera rápida, es muy útil tener trámites de 3 meses, pero es peligroso si no se entiende a fondo en qué consiste un proceso de reorganización, cuáles son las implicaciones de confirmar un acuerdo y cuáles son las implicaciones de incumplir un acuerdo. ¿Sí? Entonces, son herramientas de oro, valiosísimas, pero el empresario tiene que estudiarlas a fondo. Yo creo que tiene que consultar y escoger cuál le sirve y cuándo le sirve. Tenemos un Entonces, par de preguntas aquí sí, que creo que van muy relacionadas en lo que tú vienes diciendo. El primero es, si iniciamos un proceso de reorganización empresarial, hace Luis Benítez, ¿existe un mecanismo que permite incluir uno o varios socios a la ley de insolvencia, vinculándolo al proceso en las supersociedades? sí, existe desde el trámite tradicional de la ley 1116. Dentro de las personas naturales tenemos comerciantes, tenemos no comerciantes y tenemos una que está en la mitad de las dos, que son no comerciantes, pero controlantes de una empresa. Si tú vas y creas una empresa, vas a la Cámara de Comercio y creas una sociedad y tú la controlas, tú no eres comerciante. La sociedad desarrolla la actividad comercial, la empresa, una SAS que crees o cualquier tipo de sociedad. Ella desarrolla la actividad comercial. Tú no eres comerciante, pero tú eres controlante de esa sociedad. Como controlante de la empresa, vas a un proceso de ley 1116, podría ser en un proceso coordinado con el de la sociedad. Entonces sí existe esa figura.
Y gracias a la pregunta, voy a pensar a referirme más adelante, pero voy a hacerlo de una vez. Y es la siguiente. Eh, el accionista principal de una sociedad o el dueño de las cuotas de una empresa tiene como activo esas acciones o esas cuotas. Y normalmente estas personas han firmado los pagarés en el banco como codeudores de las obligaciones financieras. Entonces, si la sociedad va a reorganización y no paga las obligaciones, por supuesto vendrá un proceso ejecutivo en contra de la sociedad y en contra del codeudor, que es el accionista, o el principal accionista, o los principales accionistas. Entonces, la sociedad queda protegida y no se puede continuar ese proceso ejecutivo y no va a tener ningún problema. Pero si el codeudor, dueño de las acciones, no se protege, pues le van a embargar las acciones y vamos a salvar una empresa que va a cambiar de dueño y pues esto no va a ser de pronto muy interesante. Entonces, por eso es muy importante que entender que el problema es uno solo, que atañe a la empresa, a los codeudores, a los acreedores, y cuando el deudor va a un proceso de insolvencia, debe tener en cuenta todas esas variables para proponer una solución, y siempre la hay, siempre hay una solución, pero escoger el camino que la soluciona a todas. Entonces, sí puede acceder el controlante de la sociedad en un proceso de ley 1116, si es controlante de la empresa, en un proceso coordinado y protegerse de esa forma y proteger su patrimonio y sus acciones. Un par de preguntas más. ¿La empresa que ya ha sido admitida a un proceso de reorganización se puede acoger a las medidas a las que se refiere los artículos 3, 4 y 5 del decreto 560? O sea, una Mira, que ya viene en proceso de reorganización. yo entiendo que sí, pues sobre esto no ha habido desarrollo y no ha habido pronunciamientos y no ha habido profundidad. Pero yo entiendo que sí porque el decreto y en toda la exposición de motivos del decreto, para lo que se hizo el decreto, se habla de las empresas afectadas por las razones que generaron esta situación de emergencia económica, es decir, la pandemia y las medidas para controlarla. Entonces, dice, todas las empresas afectadas podrían acceder a estos elementos que incorpora este decreto nuevo. Ahí hay que analizar con profundidad, porque de las empresas admitidas hay unas que están en proceso y otras que ya confirmaron acuerdos. Entonces, si lo nuevo se puede aplicar a los acuerdos ya vigentes, es una pregunta, o si los acuerdos nuevos que se perfeccionen te podrían incorporar estos elementos es otra, o incluso si las reformas a los acuerdos ya en ejecución podrían contemplar estos elementos. Yo esperaría que sí, yo esperaría que la superintendencia entienda que para eso fue hecho el decreto y por esa razón pues deberían poderse extender los elementos de este decreto a todas las sociedades que fueron afectadas, porque es que el decreto no fue creado para las nuevas que se admitan, sino para todas las que fueron afectadas, las que sean afectadas por esta situación. Fernando, y Entonces, si por lo ejemplo que le habían negado a una empresa antes de que saliera el decreto la posibilidad, o sea, si ya le habían dicho que no, con este nuevo decreto tiene la posibilidad de volver a presentarse. Mira, este decreto no es para reparar y facilitar la entrada a los que hicieron la solicitud mal en su momento. Este decreto es para proteger a quienes son afectados por esta situación. Entonces, si la empresa está afectada por esta situación, que seguramente lo está, puede acogerse y puede iniciar su proceso nuevo. O sea, podría volver a intentar la admisión. Acá hay Por supuesto. una Pero pregunta que tengo que yo, señor. ahora tiene 4 procedimientos para escoger. Entonces hay que pensarse muy bien cuál es el camino que van a tomar. Y yo creo que con eso podríamos arrancar el siguiente bloque, que ya es una pregunta de Oscar Moreno, y es, ¿qué requisitos tenemos para el inicio del proceso? Bien, también depende un poco de cuál es el procedimiento que se va a tomar, pero en principio, lo más importante para entenderlo en términos de los comerciantes es cumplir con sus deberes como comerciantes, es decir, tener una contabilidad y por un lado, listo. Por otro lado, hay dos supuestos de admisibilidad, es decir, que si se cumple alguno de esos dos, la empresa podría acceder a un trámite de reorganización en cualquiera de sus modalidades. Uno es
estar en cesación de pagos, que se define como tener 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días con acreedores distintos, que hayan sido contraídas en desarrollo de su actividad y representen más del 10% de sus pasivos. Es decir, si más del 10% del pasivo está en mora y se lo deben a 2 o más acreedores distintos en mora de más de 90 días, podría acceder. Si tiene 2 procesos ejecutivos en contra, también. Y hay otro supuesto que se llama situación de incapacidad de pago inminente, que está en la ley 1116. ¿Eso de qué es? Que si una empresa prevé, puede estar al día en todas sus obligaciones, pero prevé que en el corto plazo, por cualquier situación, y pues aquí hay una muy especial que todos estamos viviendo, no va a poder pagar sus obligaciones a tiempo, podría invocar ese supuesto de admisibilidad también para ser admitida. El decreto nuevo suspendió ese para el procedimiento tradicional. Es decir, si yo estoy afectado con incapacidad de pago inminente, estoy al día, pero preveo que no voy a poder pagar a tiempo, no puedo ir al régimen anterior, tendría que ir a los nuevos del decreto. Si ya estoy en mora de 90 días en cesación de pagos, podría escoger cualquiera de los 4 trámites existentes. Perfecto. Acá una pregunta adicional que yo creo que con relación a lo que habías dicho antes de quién controlaba la sociedad, ¿solo puedo iniciar el proceso si soy el que es controlante de la sociedad o habría otra persona dentro de la empresa que podría dar inicio al proceso? Muy bien. Personas que podrían ser admitidas al proceso. ¿Sí? Ok. No, que podrían presentar el proceso. No, el proceso lo pueden solicitar la sociedad o lo pueden solicitar un grupo de acreedores a quienes estén en mora. ¿Mm? Pero los accionistas no estarían facultados para solicitar el proceso, lo tiene que solicitar la sociedad a través de su representante legal. Yo como accionista de una sociedad no podría solicitar el inicio del proceso de reorganización. Supón que tú eres dueña de algunas acciones de Avianca. Entonces, como accionista, podrías ir a solicitar porque Avianca entra en la organización, no se puede, tendría que hacerlo la administración de Avianca. Entonces, así para cualquier sociedad, yo pongo el ejemplo de Avianca porque pues mucha gente tiene acciones de Avianca, entonces, como para entender un poco. Así las empresas sean pequeñas, la estructura societaria y el régimen es el mismo. Entonces, lo puede solicitar la administración de la empresa. Un accionista no puede, pues, no puede solicitar, no tiene la capacidad jurídica para hacerlo. Acá hay dos preguntas que creo que son muy interesantes. Todos son muy interesantes, pero creo que a muchos les queda la duda y es, ¿qué pasa si dentro del proceso o dentro de este periodo de contingencia no logro llegar a un acuerdo para el pago de los cánones de arrendamiento de locales comerciales? ¿Puedo entregar el mismo aun cuando el contrato no se ha vencido sin que el arrendador me obligue a pagar alguna penalidad? Y en ese mismo tema relacionado como con arrendamientos, ¿el proceso de reorganización permite que los contratos de arriendo se puedan deshacer sin penalidades ni tener que pagar los cánones para ejecutar? Bien, me gustan esas preguntas porque estoy seguro que los arrendamientos son uno de los problemas más importantes de los empresarios en este momento y de los comerciantes. Entonces, recordemos que son las deudas ya causadas las que se pueden reorganizar y por las que no puede ser perseguida la empresa admitida a cualquiera de estos procedimientos. Son las deudas ya causadas. Entonces, si yo tengo un contrato de arrendamiento que no he resuelto y soy admitido hoy, dentro de un mes me van a cobrar ese arriendo y dentro de 2 también. Y el proceso de reorganización no me va a proteger y no me va a impedir que pague esos arriendos. O sea, me pueden ejecutar y me pueden iniciar un proceso de restitución por los arriendos que se venzan después de confirmado mi acuerdo. ¿Listo? O en el procedimiento largo tradicional después de admitido. Entonces, eso no los protege. Por eso les decía hace un momento que no se trata de salir corriendo a iniciar un trámite de estos cortos. Primero hay que resolver un montón de cosas antes de hacerlo. Entonces, si yo hoy estoy en mora en mis arrendamientos y hoy inicio mi trámite, no me pueden ejecutar por esos arrendos que ya estoy debiendo y no me pueden iniciar procesos de restitución por esos arrendos que ya estoy debiendo. Ahora, una vez admitido al proceso de reorganización, yo podría dar por terminado, con autorización del juez del proceso, que es la Superintendencia de Sociedades, cualquier contrato que me resulte oneroso. Si el comerciante entra en reorganización
y tiene unos arrendamientos con los que pensaba continuar y por eso entró sin haberlos terminado y continuó con esos arrendamientos, con esos contratos de arrendamiento, pero se da cuenta que le resulta muy caro pagarlos, puede solicitar al juez que dé por terminados esos contratos, porque eso podría poner en riesgo la operación de la empresa, porque es muy oneroso. Cuando el juez lo dé por terminado, las eventuales sanciones irían a formar parte del acuerdo de reorganización. ¿Listo? Entonces, si yo termino hoy mi contrato de arrendamiento, así tenga que pagar la penalidad, pero después de terminarlo y estar ya obligado a pagar la penalidad, entro en proceso de reorganización, tanto los arriendos vencidos como la penalidad van a ir al acuerdo de reorganización y no me van a poder perseguir por eso. Pero si entro sin haber resuelto los contratos de arrendamiento y se me vencen arriendos más tarde que no cumpla, por eso me pueden ejecutar. ¿Listo? Y lo mismo pasa con los contratos de leasing. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Los leasing son arrendamientos. Listo. No sé si quieres que continuemos o un par de preguntas más. Pues me gusta responder las preguntas. Yo creo que la gente viene con muchas Listo. Cuando preguntas. una Sí. SAS, esta creo que es interesante, cuando una SAS unipersonal, el dueño debe entrar en reorganización como persona natural o como empresa. ¿Cómo funciona ahí? Muy bien. Cuando se trata de una SAS, de un solo accionista, de un accionista único, es evidente que ese único accionista es el controlante de la empresa, porque no hay más. Las decisiones no están sujetas a que se debata, sino que él las toma directamente, por lo tanto no hay ninguna discusión de que él es el controlante de la sociedad. Y para las personas que son controlantes de sociedades, necesariamente tienen que irse por el procedimiento de la ley 1116. No les aplica el régimen de no comerciantes, porque son controlantes de la sociedad. Y a los controlantes de empresas les aplica el de la ley 1116. Perfecto. Si la sociedad ya está en reorganización, ¿podría entrar como socio en el proceso alterno de insolvencia o solo si es el socio controlante? No, mira, cuando hay grupos, cuando se trata de grupos de empresa y en este caso un controlante con su sociedad conformarían un grupo empresarial, la superintendencia, existe un fuero de atracción. Si hay un proceso iniciado ante la superintendencia de sociedades, es ella misma la que tiene la competencia para todo el grupo, así tuvieran otras posibilidades, otras alternativas. Entonces tendría que irse para allá. Se estableció en el régimen de insolvencia de la ley 1116 un mecanismo que se llama procesos coordinados. Y si el accionista controlante va a entrar con la sociedad o hay una o varias sociedades que conforman un grupo, van a ir a la organización, lo recomendable y deseable es que lo hagan en procesos coordinados porque eso hace que sea mucho más rápido, son procesos distintos, pero van andando a la vez y en la misma audiencia se resuelve todo para todos los conformantes del grupo. Entonces, si hay un accionista único, debería ir a donde está el proceso de su sociedad. Fernando, yo no sé si, como ya vamos terminando y sé que además tu agenda está bastante apretada, una vez más te agradecemos profundamente por el espacio. Si le contamos un poco a la gente como sobre la empresa, sobre las posibilidades que vamos a tener. Esta charla fue grabada, pondremos algunas notas en la página web donde también tendremos la información de la firma y las diferentes opciones que en estos momentos estamos brindando para los agremiados FENALCOS y para los comerciantes en general. Antes de eso, un par de preguntas más que me parecen Dale. chéveres. Eh, Bien. a una persona no le quedó claro el decreto que rige si tienen el respaldo del Estado, es decir, para que los acreedores no vayan a salir por la tangente donde no le queda muy claro bien cómo es ese respaldo. Y otra pregunta es, ¿el socio mayoritario sirvió de codeudor de la sociedad? ¿En un proceso de estos puede ejecutar ese socio? Bien, no entiendo la primera pregunta sobre el respaldo del Estado y los acreedores. Entiendo, percibo que tal vez la pregunta es si el acreedor pudiera resistirse al proceso de reorganización o algo No, así. yo creo que es más si las empresas que van a entrar van a tener algún respaldo del Estado como tal. Pues
Pues el respaldo está dado en el decreto y en el proceso de reorganización, y es clarísimo, y el respaldo son los grandes alivios y los grandes beneficios que hay para que puedan obtener financiación, para que puedan seguir desarrollando su actividad, para que puedan entrar de una manera mucho más expedita, y para que logren unos enormes beneficios dentro del acuerdo. Ahí hay un apoyo que a mi modo de ver es interesante, es valiosísimo y va a salvar muchas empresas. Pero retomando un poco de pronto la interpretación que yo hacía, es el acuerdo de reorganización que se haga es vinculante para todos los acreedores, así no lo consientan. Es una cosa importante que no hemos hablado. El proceso de reorganización termina con ese acuerdo de reorganización. Para que el acuerdo de reorganización sea válido para todos y vincule a todos y se confirme, se requiere que sea votado por una mayoría de los votos admisibles. ¿Y quiénes votan un acuerdo de reorganización? Los votan todos los acreedores a razón de un voto por cada peso de capital. Aquí no entran intereses ni sanciones, sino de capital que se está debiendo, pero también lo votan los accionistas de la empresa o en el caso de las personas naturales comerciantes, la persona natural comerciante. ¿Y cuántos votos tienen? Lo que los estados financieros digan que hay en la cuenta del patrimonio al momento del inicio del proceso de reorganización. Entonces, tanto el deudor como los acreedores, el deudor no, perdón, los dueños del capital de la sociedad deudora y el deudor, si es persona natural comerciante, votan el acuerdo de reorganización y todos los acreedores votan el acuerdo de reorganización. Si la mayoría de votos, es decir, 50% más algo, es favorable al acuerdo, el acuerdo se confirma y es vinculante para todos los acreedores, incluso para los que lo hayan votado en contra y para los que no les gustó. No se pueden resistir y no pueden ejecutar a la empresa o a las personas admitidas cuando ya confirmado un acuerdo de reorganización, así no hayan consentido el acuerdo. Hay temas de garantías mobiliarias, hay temas de ejecución especiales, hay cosas ya de mayor profundidad, pero creo que estos atañen a unas pocas empresas, entonces no vale la pena tocarlos aquí. Una cosa importante es que el decreto nuevo creó la posibilidad de confirmar acuerdos por categorías. ¿Qué es esto? Yo podría hacer un acuerdo de reorganización solamente para los impuestos o podría tener un acuerdo de organización solamente para los financieros y no más, y confirmar eso, o impuestos y financieros y dejo quietos a mis proveedores, o cualquiera de estas alternativas. Eso no era posible anteriormente, ahora sí. Entonces, es otra flexibilización importante que puede ser de utilidad para los empresarios. Pero en principio, eso es un acuerdo de reorganización y el acuerdo de reorganización es vinculante para todos los acreedores. Les guste o no, es vinculante para todos. ¿Sí? La otra pregunta era sobre la persona natural, no la recuerdo. Ay, ya, no te preocupes. Bueno, mira, acá han salido un par más y, por ejemplo, ¿qué pasa si el banco lleva a empresa a juzgado para que le paguen antes de que sea aceptado el proceso de reorganización? Es decir, si arranca un proceso judicial antes de que, como tal, Bien, se acepte la reorganización. buenísima la pregunta. Mira, supongamos que yo ya estoy demandado y me embargaron y de mis bancos salió dinero para ese proceso ejecutivo y allá está retenido en títulos ejecutivos y hoy inicio un proceso de reorganización. El inicio del proceso de reorganización, en cualquiera de sus modalidades, incluso las nuevas, tiene como efecto que se suspenden todos los procesos de cobro ejecutivo y coactivo en contra de la empresa. Ahí radica buena parte de la protección de la empresa. Entonces, ese proceso ejecutivo no puede continuar, ¿listo? Y si no me hubieran demandado, ya no me podrían demandar. Y si ya me demandaron, ese proceso no puede continuar. Y los dineros o los bienes que estén con medidas cautelares, esas medidas cautelares quedan a disposición del juez que tramita el proceso de reorganización. Y yo le puedo solicitar al juez que tramita el proceso de reorganización que ordene el levantamiento de esas medidas cautelares para disponer de los dineros que me habían retenido por el proceso ejecutivo. Y esos dineros pueden retornar a la caja de la empresa. Entonces, todos los procesos de cobro ejecutivo y coactivo que se hayan iniciado con anterioridad a la apertura del proceso van a ser suspendidos por el inicio del proceso de reorganización y no pueden continuar. Y las medidas cautelares que se han decretado quedan a disposición ahora del juez del proceso para que el deudor, si lo ve necesario, solicite que las levante. Y por esa vía las empresas pueden recuperar los recursos que les han retenido en los procesos ejecutivos o en los procesos de cobro coactivo por impuestos. Entonces,
Es muy importante que las empresas sepan que si tienen recursos retenidos, los pueden recuperar una vez admitidos al proceso de reorganización. Esto pasa también con los encargos fiduciarios. Como no se pueden pagar las obligaciones por disposición de legal cuando se admite el proceso, los encargos fiduciarios que tengan fin de fuente de pago, tengan como fin ser fuente de pago, no pueden seguir cumpliendo su fin y por lo tanto esos dineros deben liberarse para el flujo de caja de la empresa. Fernando, pues muchísimas gracias por el espacio, no solamente por hacerlo de manera muy pedagógica, sino por tocar temas que en estos momentos son más que importantes para los comerciantes y los empresarios que no saben o que tienen, digamos que un panorama un poco turbulento al frente. Como les escribí en el chat, desde Fenalco estamos comprometidos con buscar expertos, personas que les puedan ayudar a tomar decisiones de manera informada y dentro de todas las opciones que hoy ofrecen los diferentes marcos jurídicos que están vigentes. La firma de abogados Bustos y compañía de consultores es agremiada a Fenalco, es un aliado a Fenalco. Ahí pondremos toda la información. No sé si damos un teléfono o un correo al cual los puedan contactar, ¿te parece? Alba, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y a Fenalco. Mira, sí, pues nos pueden visitar en la página Esa ya la puse, yo copié la página ahí, pero igual Ok, dásela. correo electrónico contacto arroba bustosicidaconsultores.com o al teléfono 322-260-60. Yo creo que por teléfono podría ser útil un mensaje de WhatsApp más bien y más bien nosotros los contestamos o los Esos contactamos mensajes de WhatsApp, ¿a qué número los deben enviar? al 322-260-6060. Es Creo un que número escribí para mal. 322. 260-6060. Allá. Ya, ya, gracias Alejandra. Creo que la Ah, demorada fui yo gracias. hoy. Ahí lo estoy viendo. No, súper. Sí, yo creo que el mensaje de WhatsApp es más fácil porque muchas llamadas a la vez imposible. Entonces, un mensaje de WhatsApp y nosotros los contactamos con mucho gusto. Alba, te agradezco mucho a todos los participantes. Si hay más preguntas, vía WhatsApp o correo electrónico y en cualquier momento, pues nos podemos poner No, en igual como contacto. les escribí ahí en el chat, en la página de Fenalco, www.fenalcotolima.com.co/COVID-19, tenemos un espacio que se llama asesoría legal. Ahí va a estar toda la información de la firma, va a estar el audio de esto. Creo que definitivamente ha sido súper útil y sé que muchas personas requerirán o tendrán muchas más consultas específicas. Entonces, desde Fenalco tenemos una alianza especial con esta firma de abogados que ha sido catalogada como una de las mejores en el país para este tema. Ya les remitiremos ahí también un par de entrevistas que le han hecho al doctor Bustos y un par de artículos que considero son muy pertinentes en estos momentos. La idea, una vez más, es tener todo un abanico de posibilidades y de soluciones y que ustedes los tomen de manera informada y con un acompañamiento como el que la firma de abogados que hoy nos ha acompañado nos podría brindar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba, y a todos.